Bueno, en la época de los 80, 90, en el Guaviare había una política que era de esas de imposición. La política se hacía a la fuerza. No era tanto por convicción, sino que los gamonales imponían lo suyo y muy poco tenía participación la gente en las decisiones. Claro que, digamos que muy poco ha cambiado, pero sí se hacía de esa manera. Y habían unos gamonales en los dos partidos, porque en esa época no había más sino el Partido Conservador y el Partido Liberal, con sus vertientes. Cada una tenía unos grupos dentro de los partidos que eran los que hacían la política en las regiones. Aquí, por ejemplo, estaban gente que parecía que estaba en la izquierda, pero era de derecha. Otros que parecía que eran de centro, pero estaban en la derecha y en la izquierda. Apareció luego los movimientos ya denominados de izquierda, y ellos vinieron a traer, digamos que una diferencia en la política. Luego apareció el partido de la Unión Patriótica en el año 85-86, cuando se hizo un diálogo con la guerrilla de la FARC. También estuvimos como protagonistas de esos encuentros en la zona del Guayabero, en Calamar, en diferentes zonas de la comisaría. Y allí, pues por cuestiones de trabajo, de mi profesión como periodista también, tuve acceso a lo que se trabajaba dentro de esos, del nuevo partido, por ejemplo. Yo recuerdo que en Puerto Nuevo se reunieron más de 5.000, 10.000 personas que fueron convocadas por la guerrilla para la fundación del nuevo partido allí en esta zona. Por eso cuando a uno le hablan de que la Unión Patriótica era un partido independiente de la guerrilla, eso no concuerda. Y ya vino entonces la competencia entre el Partido Conservador, el Partido Liberal y la Unión Patriótica, que fue ese paso trascendental donde empezó la izquierda a proponer lo que siempre se conoció, cosas de cambio, porque en los partidos no se hablaba muchísimo de eso, los partidos tradicionales. Y uno ya fue metiéndose en el cuento de la política aquí en el departamento del Guaviare y fue conociendo más, hasta el punto que un día me llamaron para ejercer mi función como secretario del Consejo Comisarial. Recordemos que el primer órgano de coadministración eran los consejos en estas comisarías e intendencias, los consejos comisariales y los consejos intendenciales. Recuerdo que me nombraron como secretario del Consejo Comisarial por allá en el año 1990. Y luego vino esa transformación cuando el presidente Gaviria citó a la constituyente del 91 y pasamos de comisaría a departamento. Entonces los últimos consejeros comisariales, que en esa época, recuerdo yo, la última sesión de ese consejo comisarial fue el martes 27 de agosto del año 91. ¿Y quiénes estaban como consejeros en esa época, que es para la historia? Pues estaban Arquimedes Lara, estaba Vicente Sabana, Héctor Neira, Mary Rodríguez, Lubín Castro, estaba Luis José Olarte y Germán Olarte Palomino. Hacían parte de ese consejo comisarial. Luego vino el paso ya por cuenta de la constituyente que declaró a esas intendencias y comisarías como departamentos. Entonces los que estaban como consejeros comisariales pasaron a ser los primeros diputados de estas nuevas divisiones territoriales. Ya con la denominación de departamentos, ellos asumieron como los primeros diputados. ¿Qué pasó ahí? Pues vino ya el cargo de diputado, ya era de mayor categoría. Y la primera sesión de esa asamblea departamental fue el viernes 10 de enero del año 92, iniciando el año, y actuaron como los primeros diputados, eso para tenerlo en cuenta, Arquimedes Lara, Víctor Roldán, José Alipio Rojas, también estuvo doña Mary Rodríguez, que fue la primera presidenta de la asamblea, ya en esa época,
Jorge Solano Perdomo, José Lubín Castro, Luis José Olarte y Germán Olarte Palomino, casi los mismos que venían, a excepción de Vicente Sabana. Los otros fueron los que comenzaron realmente la asamblea en el departamento del Guaviare. Luego, posteriormente se hizo la elección. Entonces ya esos diputados dejaron de serlo y pasaron a convertirse los nuevos como la primera asamblea por elección popular. Esa transformación es importante que la gente la tenga en cuenta, porque esa historia no se ha contado muchísimo. Y la primera sesión pero en ese entonces estaba nuevamente el doctor Álvaro Gaitán Suárez. Lo nombró el gobierno como el primer gobernador del departamento del Guaviare. Y la primera asamblea ya por elección popular inició el 20 de julio de 1992. Fue allí, también ya la recibió el doctor Álvaro Gaitán Suárez y estaba integrada por Antonio Bello. Recordemos que en esa época aparecieron diputados de todos los rincones del departamento. Se hizo un trabajo muy bonito que a mí me pareció. Y tenía representación Calamar, Miraflores, El Retorno, San José, La Trocha Ganadera, El Capricho, la zona del Guayabero. Y estaban allí Antonio Bello, un costeño que se nos fue, lamentablemente nos abandonó, era un médico, vivía en El Retorno. Luis Córdoba Rincón, que él sí todavía está aquí. Estaba Jaime Díaz Peña, ya no nos acompaña. Melquisedec Libreros, tampoco, ya se nos fue. José Henry Llano Melo, que está por allá en el Valle del Cauca. José Albeiro Mejía, que está todavía acompañándonos. Diego Efraín Molina, otro que también se nos fue por cuestiones del destino. José Germán Olarte Palomino, que después fue alcalde del municipio de Calamar en esa transición cuando vino ya la elección popular de los alcaldes. Y don Miguel Ignacio Rojas Carranza, el primer alcalde por elección popular de San José del Guaviare. Miren la historia, cómo está ahí plasmada. Mi hermano Olarte, que fue consejero y fue diputado, pues se convirtió en el primer alcalde por elección popular del municipio de Calamar. Y don Miguel Ignacio Rojas Carranza se convirtió también en el primer alcalde de San José del Guaviare por elección popular. Venían haciendo ya su trabajo político y ahí no finalizaron. Yo recuerdo que don Ignacio Rojas fue un hombre muy práctico. Recordemos que él, cuando llegó a la administración municipal, él andaba en una bicicleta. Y me pareció un acto de humildad cuando él terminó su periodo. 2 meses antes dejó el carro de la alcaldía y se montó en su bicicleta y empezó a que la gente lo viera transitando las calles nuevamente como él había llegado. Ese es un acto de humildad que yo siempre lo recuerdo. Se lo dije muchas veces al mismo don Ignacio, porque me pareció que era un ejemplo para quienes llegan allí y a veces se encopetan y suben y saber que tienen que bajar al primer piso, así estén en el quinto. La política aquí pues ha mostrado muchas cosas, ha dado muchas vueltas. Hoy tenemos una asamblea que está compuesta, pero en esa época eran 7 los consejeros y fueron 7 los primeros diputados. Luego vino ya la de 11 diputados, que es lo que actualmente tenemos. Y de ahí han salido muchos que son gobernadores, alcaldes, han ido a ocupar algunos cargos en el sector público a nivel nacional. Y ese ha sido el desarrollo de la política en el departamento del Guaviare.